No es conforme al espíritu católico limitarse a repetir los títulos de María Santísima sin conocer los hechos que los justifican. A la piedad debe acompañar el conocimiento y al culto la gratitud. La devoción auténtica no se alimenta de sentimentalismos pasajeros, sino de la certeza de que la Santísima Virgen ha sido siempre y sigue siendo auxilio eficaz en las necesidades de la Iglesia y de los fieles. Conocer sus intervenciones no es una simple curiosidad piadosa, sino una forma de fortalecer nuestra fe y de rendir a la Madre de Dios el homenaje que le es debido. Presentamos, pues, una serie de hechos documentados que ilustran cómo la Virgen María, en diversas circunstancias y lugares, ha socorrido a los suyos con entrañas de madre y con la fuerza que le ha sido dada desde lo alto. Por eso, en esta ocasión, nos parece conveniente recordar, estimadas almas, que acudís a este canal, Dos Banderas, algunos de los sucesos extraordinarios en los que la Virgen, bajo la advocación de auxilio de los cristianos, ha manifestado su solicitud y su poder en favor de quienes confían en ella. Que estos testimonios sean estímulo para invocarla no solo con los labios, sino con la vida entera. Corría el siglo XVI cuando la cristiandad se hallaba en grave peligro, acosada por la media luna otomana que, tras múltiples conquistas, extendía su poder con violencia inusitada. Los turcos, enemigos declarados del nombre de Jesucristo, habían sembrado el terror en numerosas tierras cristianas. En la ciudad de Nicosia, capital de la isla de Chipre, degollaron a 20.000 fieles, desollando a muchos de ellos vivos. Y no contentos con tan bárbara carnicería, amenazaban con hacer lo mismo en toda la Europa cristiana. La espada del Islam parecía invencible, y la sombra de la apostasía y la esclavitud se cernía sobre la Iglesia. ¿Qué fuerza humana podría detener tal arremetida? Fue entonces cuando Dios, en su providencia, suscitó a un papa verdaderamente católico, San Pío V. Este pontífice, digno sucesor de San Gregorio Magno, contemplando con angustia la inminente ruina de la fe, se dirigió a los príncipes cristianos, instándolos a formar una santa liga que contuviera el ímpetu del enemigo. Muchos rehusaron, pero España, fiel a su tradición de cruzada, respondió con entereza. Felipe II, rey católico, junto al duque Manuel Filiberto de Saboya y otros príncipes italianos, unieron sus fuerzas bajo el estandarte de la cruz. San Pío V sabía, no obstante, que la victoria no dependía del número ni de la artillería, sino de la gracia. Por ello, mandó que en toda la cristiandad se elevasen oraciones públicas a la Santísima Virgen María. A los generales se les ordenó limpiar sus tropas de escoria moral, y a los soldados se les exigió confesión íntegra, comunión fervorosa y sincera devoción mariana. La armada cristiana zarpó, no con jactancia mundana, sino con la bendición del vicario de Cristo y el nombre de María en los labios. El 7 de octubre de 1571, en las aguas del Golfo de Lepanto, se encontraron ambas flotas. Al grito de ¡Viva María!, se lanzó la cristiandad al combate. Durante horas se batieron con encarnizada fiereza. El mar, teñido de sangre, parecía oscilar entre la victoria y el desastre. Pero al caer muerto el generalísimo turco, Alí Bajá, el desconcierto se apoderó de sus tropas, y la Virgen inclinó la balanza. Los navíos enemigos fueron abordados, incendiados o reducidos a astillas. Murieron 30.000 turcos, se capturaron 224 barcos y se tomaron 425 cañones. Aquella jornada quebró el poderío naval del Islam y fue una de las más decisivas en la historia de la cristiandad. En Roma, sin que aún hubiese llegado noticia alguna del resultado, San Pío V, arrebatado en visión, vio la victoria y con lágrimas en los ojos se levantó de su escritorio exclamando: «No es hora de trabajar, sino de dar gracias a Dios». En testimonio de gratitud, mandó añadir a las letanías lauretanas
aquella invocación que desde entonces resuena en los labios católicos: Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Años después, en 1684, el Papa Inocencio XI, queriendo perpetuar el recuerdo de tan manifiesta protección, aprobó una asociación bajo ese mismo título, erigida en Múnich de Baviera, y en 1798, mientras los vendavales de la Revolución Francesa golpeaban el trono de San Pedro, el Papa Pío VI erigió otra asociación en Turín, ciudad que se mantuvo siempre fiel al honor de María. Faltaba aún señalar un día propio para esta devoción, con rito litúrgico y misa aprobada por la Iglesia. Ese día vendría con nuevo auxilio celeste, digno de figurar entre las intervenciones más notorias de la divina providencia. El emperador Napoleón I, aquel moderno Nabucodonosor, no contento con haber invadido los estados pontificios, ordenó el arresto del sumo pontífice Pío VII. No logró doblegarle, ni con halagos ni con amenazas, para que aprobara medidas contrarias a su conciencia. Por su firmeza, fue conducido prisionero a Savona, donde permaneció más de 5 años bajo rigurosa vigilancia. Mas Dios no abandona a su vicario. Aquella prisión se convirtió en nuevo baluarte de la Iglesia. Los fieles acudían en secreto a venerar al Papa encarcelado, y Savona fue foco de devoción y esperanza. Alarmado, Napoleón lo trasladó a Fontainebleau, creyendo quebrar su voluntad. Allí, lejos de Roma, sin consejeros, presionado en soledad, el Papa resistió como otro San León Magno, mientras los católicos de toda la tierra empuñaban el rosario como única arma. Se cree con fundamento que, durante aquel cautiverio, el Papa hizo voto solemne de instituir una fiesta en honor de María Auxiliadora si lograba regresar libre a la ciudad eterna. Así aconteció. El orgullo del emperador encontró su castigo. Embarcado en la insensata campaña de Rusia, su ejército fue destruido. De 600.000 soldados, apenas 40.000 regresaron con vida. El hielo, la estrategia rusa, la traición de sus aliados y la oración de un mundo angustiado precipitaron su ruina. Pío VII, libre al fin, volvió a Roma el 24 de mayo de 1814. Fue recibido entre vítores, incienso y lágrimas. Fiel a su promesa, instituyó ese mismo día la fiesta de María Auxiliadora, como perpetua memoria del auxilio maternal de la Virgen y de la libertad de la Iglesia. Con deseo de propagar esta devoción, aprobó asociaciones que se multiplicaron con notable fervor. El Papa Pío IX, también perseguido por la Revolución, tomó bajo su protección la construcción del Templo de María Auxiliadora en Turín, obra de San Juan Bosco. Por decreto del 22 de mayo de 1868, concedió indulgencia plenaria a quienes lo visitasen el 24 de mayo u otro día, cumpliendo las condiciones establecidas. Y más aún, mediante decreto del 5 de abril de 1870, extendió dichas indulgencias a otros templos donde existiera la piadosa asociación y la elevó a la dignidad de archicofradía, con facultad de fundar cofradías hermanas en el orbe católico. Aún se complace el Altísimo, para alivio de la humanidad doliente, en obrar grandes prodigios por intercesión de María Auxiliadora, cual soberana dispensadora de gracias en estos tiempos recios. Muchos son los portentos que se atribuyen a su maternal mediación, y no faltan testimonios que, más que simples narraciones, son verdaderas lecciones de fe y confianza en la Reina de los Cielos. Citemos, por ejemplo, para edificación de las almas visitantes de nuestro canal Dos Banderas, el suceso acaecido el día 10 de junio del año del Señor de 1868. Era poco antes del mediodía, cuando un coche de viaje se detuvo ante el templo de María Auxiliadora en Turín. De él descendió un caballero de aspecto distinguido, que sin dilación penetró en el sagrado recinto y, habiéndose confesado con recogimiento, recibió reverente la Sagrada Comunión. Acabadas sus acciones de gracias, entró en la sacristía, entregó una ofrenda al rector y le dijo con voz emocionada:
dignaos rogar por mí, y contad a todos las maravillas que se me han hecho gracias a la intercesión de la Santísima Virgen. Y obligado a explicarse, añadió: vengo de Faenza a cumplir un voto. Un hijo mío, de apenas 4 años de edad y esperanza de toda mi casa, cayó de súbito en grave dolencia. No daba ya señal de vida, y comenzábamos a llorarle como difunto, cuando un amigo de recta fe nos sugirió que hiciéramos una novena a María Auxiliadora, prometiendo en nuestro nombre una ofrenda a este templo. Prometílo, y añadí que vendría en persona a este santo lugar y recibiría en él la comunión si obtenía la gracia, que a esas alturas juzgaba perdida. Fui escuchado. Al 5.º día de la novena, el niño volvió en sí, y hoy se halla completamente restablecido. Por eso ya no le llamo mío, sino hijo de la Virgen Santísima. He cumplido mi voto, y vuelvo consolado a mi casa, bendiciendo a la Madre de toda misericordia, María Auxiliadora. ¿Quién no se sentirá movido a invocar con renovada confianza a tan piadosa señora? ¿Y cómo dudar de su eficaz patrocinio, si ella misma ha querido perpetuar su título de auxiliadora, protegiendo no solo a las almas en sus tribulaciones personales, sino también a la Iglesia toda, cuando más cercada ha estado por las olas encrespadas del error y la impiedad? Bien lo dijo San Juan Bosco, a quien la Virgen reveló: ha llegado el tiempo en que será glorificado mi nombre. Y lo será sin duda, si de nuestra parte no falta la correspondencia de vida, si huimos del pecado y trabajamos sin descanso en la restauración de las costumbres cristianas, por medio de la oración, la penitencia y la palabra oportuna. Ora en el seno de nuestras familias, ora en los ámbitos sociales donde el Señor nos ha puesto. Si es verdad, y lo es con certidumbre tan clara como el sol que nace por oriente, que Dios nuestro Señor protege y aún en esta vida premia a los que con filial amor honran a su Santísima Madre, no es menos cierto que su justicia soberana, en ocasiones, ha castigado con mano terrible a aquellos desdichados que han osado mancillar el honor de la Virgen Purísima con blasfemias y ultrajes. No se trata aquí de vagas conjeturas ni piadosas exageraciones, sino de hechos ciertos, atestiguados por la historia y la experiencia de los siglos. Escuchad con atención y temed al Dios que no puede ser burlado. Corría el siglo V de la era cristiana, cuando el infame Nestorio, desviado de la recta fe, se atrevió a negar a María el augusto título de Theotokos, esto es, Madre de Dios. Mas no quedó impune tal sacrilegio. Herido por una enfermedad espantosa, se le pudrió la lengua, aquella misma con la que había profanado el nombre de la Madre del Verbo encarnado, y murió comido de gusanos, víctima de su propio delirio. Bien se cumplió en él la palabra del Espíritu Santo. El Señor conoce los pensamientos de los hombres y sabe que son vanidad, y añade: la maldición del Señor está en la casa del impío. Pasaron algunos siglos, y en el 8º, el emperador Constantino Coprónimo, otro hijo de las tinieblas, blasfemó también contra la Santísima Virgen. Pero nuestro Señor, que no sufre que se ultraje a su madre sin vindicar su honor, descargó sobre el tirano el rayo de su cólera. Cayó éste bajo una enfermedad ignominiosa. Llagas infectas le cubrieron el cuerpo, una fiebre abrasadora lo devoraba día y noche, y su muerte fue espantosa, en medio de tormentos que nadie pudo aliviar. No bastó este escarmiento para su descendencia. Su propio hijo, siguiendo los pasos de su impío padre, cometió otro sacrilegio. Mandó despojar de su corona de brillantes y piedras preciosas la imagen de María Santísima, y colocó aquellas joyas sobre su propia frente. Pero he aquí que la justicia divina no tardó en manifestarse. Al punto, se le formaron tumores gangrenosos en la cabeza, y la muerte vino a poner término a su osadía nefanda. Oh necio, ¿no sabías que lo que se ofrenda a María queda consagrado y no puede profanarse sin castigo? Más cercano en el tiempo, se cuenta el caso de un caballero holandés
que, mofándose de la devoción católica a la Virgen, exclamó con altanera insolencia: «Si esta señora hace milagros, ¿por qué no da luz y vista a mi caballo ciego?» Mas, oh juicio admirable del Altísimo, apenas hubo pronunciado tales palabras, el caballo recuperó la vista, pero el caballero quedó ciego. Dios le respondió, no como él quería, sino como convenía a su escarmiento, porque no puede quedar sin pena quien ultraja a la Madre del Salvador. Y no acabaríamos jamás si quisiésemos enumerar uno a uno los castigos que han recaído sobre quienes se atrevieron a menospreciar a la bienaventurada Virgen María. Lo dicho basta para comprender cuán agradable es a Dios que alabemos y veneremos a su Madre, y cuán terrible es su justicia cuando se la ofende. Pero así como es severo el Señor para con los impíos, también es dulcísimo con los que invocan a María Auxiliadora con fe y humildad de corazón. Ella derrama por doquier las dulzuras de su poder maternal y los consuelos de su amor inefable. Véase lo que sucedió en Austria, el día 26 de junio del año del Señor de 1868. Una buena cristiana, viendo a su yerno en grave peligro de muerte, hallándose ya casi en agonía, y habiendo recibido el santo viático como fiel servidor del crucificado, imploró con lágrimas el auxilio de María Santísima. Toda la familia se hallaba sumida en la tristeza ante la inminente pérdida del esposo y padre, pero entonces, por inspiración divina, se resolvieron a hacer una novena a Nuestra Señora del Buen Socorro, y la piadosa mujer colocó al cuello del enfermo una medalla milagrosa de María Auxiliadora. Era el 18 de julio. Desde aquella misma noche, oh maravilla que enmudece al sabio y alegra al humilde, el mal comenzó a ceder, volvió la fuerza al cuerpo del doliente, y los médicos declararon que ya no corría peligro. El día 26 del mismo mes, en que fue escrita la carta, el enfermo marchaba hacia la curación perfecta, y toda la familia no cesaba de bendecir y engrandecer a María Auxiliadora de los cristianos, fuente de misericordias y torre inexpugnable en el día del combate. Y aún queremos añadir otro prodigio que, según cartas recibidas, acaeció el 29 de mayo de 1867 en Orte, tierra de España. Una pobre madre, viéndose sin esperanza humana para el alivio de su hijito de 7 años, ciego desde los 3 meses a causa de la viruela, recurrió al único refugio que no defrauda, la Virgen María. Tomando de la mano al niño, lo llevó a la iglesia, se confesó humildemente, y postrada al pie del altar de la Virgen Santísima, se puso a llorar y dijo con ternura maternal: «Invoca a la Santísima Virgen, pídele que te devuelva la vista». El niño, como un pequeño Tobías guiado por su madre, obedeció con sencillez y se puso a rezar con voz candorosa: «Oh María Auxiliadora, curad mis pobres pequeñitos ojos». Y oh portento lleno de dulzura. Apenas hubo pronunciado aquellas palabras, exclamó: «Madre, madre, ya veo la imagen de la Santísima Virgen. Oh, qué hermosa es. También os veo a vos, y veo mis propias manos». La madre, fuera de sí, con el alma desbordante de gozo, comenzó a cantar alabanzas al santo nombre de María, y todos los presentes, testigos del milagro, la acompañaron en su júbilo, repitiendo con el salmista: «Engrandece mi alma al Señor, y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador». He aquí, pues, amadas almas, una narración verídica y portentosa que la providencia divina permitió que llegara a nuestros oídos para encender en nuestros pechos mayor amor y confianza en la Sagrada Eucaristía y en el amparo maternal de la Virgen Santísima. Corría el año de nuestro Señor 550, cuando acaeció en Constantinopla un hecho admirable tocante al augusto sacramento del altar. Por aquellos tiempos, se acostumbraba en las escuelas y hogares cristianos a escoger entre los niños inocentes a quienes se les encomendaba la piadosa tarea de consumir las sagradas especies sobrantes después de la comunión de los fieles. Ocurrió, empero,
que cierto día se mezcló entre el grupo un niño judío, hijo de un humilde vidriero. Al volver más tarde de lo habitual a su morada, el padre, intrigado, inquiriólo sobre la causa del retraso. El niño, sin malicia alguna, narró cómo había sido llamado, junto con los demás pequeños cristianos, a participar de aquella práctica. No bien oyó esto el padre, y ciego de furor y odio contra Cristo, ató con cuerdas a su propio hijo, y sin dar parte a nadie, arrojólo en el horno encendido donde acostumbraba fundir el vidrio. La madre, angustiada por la ausencia del niño, recorrió la ciudad entera buscándolo con el corazón desgarrado. Al tercer día, extenuada por la pena, retornó a casa sin consuelo alguno. Y al pasar junto al horno de la fundición, oyó claramente la voz de su hijo, que desde las llamas respondía con viva voz a sus sollozos. Entonces, presa de emoción indescriptible, con esperanza y temor entremezclados, clamó por socorro y se dispuso a abrir la boca del horno. ¡Oh portento admirable de la misericordia divina! El niño fue extraído del horno ardiente sin lesión alguna, sano en su cuerpo, sereno en su alma. Preguntado por los circunstantes, refirió cómo una señora de majestuoso porte, vestida de púrpura, se había aparecido en varias ocasiones para derramar agua que mitigaba el fuego, y además le sustentaba con un manjar dulcísimo. La noticia del milagro se propagó por toda Constantinopla como viento recio, causando estupor y veneración. El emperador Justiniano, enterado del crimen atroz, ordenó que el padre impío fuese ajusticiado. La madre y el niño, por su parte, abrazaron con gozo la fe cristiana. ¿Y quién sino la Virgen María pudo ser aquella señora purpúrea, amparo del inocente, abogada de los que sin saberlo habían tocado el cuerpo del Señor? Si tal auxilio prodigó al Hijo de Israel que ignoraba el misterio, ¿cuánto más no hará por quienes comulgan con fervor y piedad viva, siendo ya sus hijos por la gracia? Son sin número los favores obtenidos por quienes han recurrido a María Auxiliadora, especialmente cuando, durante una novena, se han acercado con frecuencia y devoción al sacramento del amor. Sirva de ejemplo desde Cariñano, fechado a 8 de agosto. Mi madre llevaba 5 meses aquejada de agudísimo dolor en la cabeza, tan fuerte que a ratos deliraba y perdía el sentido. Llorando con angustia, nos suplicaba que le buscásemos algún alivio. Perdida toda humana esperanza, recurrimos a la Virgen Auxiliadora, como tantas veces la habíamos visto a ella hacerlo en momentos de apuro. Iniciamos la novena el día 24 de julio. Ya desde aquella misma jornada comenzó a notarse mejoría. Aún no habíamos concluido las súplicas, cuando ya la enferma estaba completamente restablecida. En cumplimiento del deseo de ella misma, y también por voluntad de parientes y amigos, doy público testimonio del auxilio poderoso de María, auxilio de los cristianos. Y aún más nos sobrecoge lo sucedido en Milán, en el año del Señor de 1868. Una señora piadosa fue atacada por parálisis total en la mitad de su cuerpo. La familia, temiendo que el mal se agravase, abandonó toda esperanza en los remedios humanos y volvió sus ojos al cielo, implorando a María Auxiliadora, cuya clemencia tantos habían experimentado. Pidieron a Turín las oraciones especiales que se rezan allí en las necesidades graves, y mandaron celebrar una santa misa en el santuario de la Virgen. A las 7 de la mañana, mientras se ofrecía en Turín el sacrificio por la enferma, los suyos, postrados alrededor del lecho, unían sus preces con las del sacerdote, suplicando que, al menos antes de morir, pudiese ella recobrar el juicio y recibir el santo viático. Dios, movido por tanta fe, se dignó escuchar. Hacia las 7:30, coincidiendo con el final de la misa, la enferma volvió en sí, recuperó el habla y comenzó a mover poco a poco sus miembros entumecidos. Al principio, temieron que aquel esfuerzo fuese la última sacudida de la naturaleza. Mas no. Poco después, con voz clara,
pronunció estas palabras: «Ya estoy sana». Vistióse, y aquella misma mañana se hizo llevar a la iglesia para dar gracias a la Virgen Madre y comulgar. La misma señora escribió con su propia mano el relato del prodigio y concluyó diciendo: «Deseo que se difunda este milagro con la mayor amplitud posible, para que los beneficios de María Auxiliadora lleguen a todos, y su dulce nombre sea invocado cada vez con mayor fervor. Y así será, por divina disposición. El nombre santísimo de María, auxilio de los cristianos, resonará cada vez más en todos los rincones del orbe. Dios, en su misericordia, parece querer atraer a todos los pueblos a la luz de la fe católica por medio de los ruegos poderosos de su Madre Inmaculada. Aun las tierras lejanas del Oriente, la misma China, son testigos de tales maravillas. ¿Quién podrá dudar del poder de aquella que es Reina de los cielos y Madre nuestra? Entre los venerables testimonios que se conservan en el Museo de las Misiones Católicas de Turín, destacan dos prodigios que manifiestan con evidencia cuán propicia se muestra la Virgen María para con aquellos que acuden a ella con fe ardiente y humilde confianza, especialmente cuando es invocada bajo su augusto título de auxilio de los cristianos, tan amado por los hijos fieles de la Iglesia. El primero de estos portentos tuvo lugar en la vida de una joven cristiana, afligida por largo tiempo con una parálisis que le impedía el uso de uno de sus brazos. Cuantos remedios ofrecía la medicina fueron ensayados, pero todos resultaron vanos. Movido por el dolor y la esperanza, su esposo resolvió emprender una peregrinación con piadoso ánimo, a fin de asistir a la inauguración de la capilla de Zhou Zai, consagrada a la Santísima Virgen. Al propio tiempo, la enferma, sin abandonar el lecho, inició con fe viva una novena en honor de la celestial Señora, pidiéndole la gracia de la curación. Y he aquí que la Reina del Cielo no se hizo esperar. Al llegar el 9º día, comenzó a sentir un alivio manifiesto, y transcurrido poco tiempo, recobró por entero la salud y el movimiento del miembro paralizado. No menos admirable fue el caso de otra joven, reducida a extrema flaqueza, por no haber podido tomar alimento durante varias semanas. Su vida se iba apagando como lámpara sin aceite. Por el mes de mayo, aquel mes bendito que la Iglesia consagra con ternura filial a su Madre gloriosa, determinó también acudir en peregrinación a la misma capilla de Zhou Zai. Apenas hubo asistido al santo sacrificio de la misa y recibido con fervor la Sagrada Comunión, cuando experimentó un cambio repentino. La debilidad cedió, las fuerzas comenzaron a volver, y desde aquella misma mañana pudo ya alimentarse con normalidad, hasta restablecerse completamente. Tal es la historia de María Auxiliadora. Su nombre figura en la victoria de Lepanto, en la prisión de los papas, en la fidelidad de los mártires y en las oraciones de los justos. A cuantos deseen acogerse a su patrocinio, ofrecemos este testimonio, seguros de que la Virgen no desampara a quienes confían en su amparo. En medio de las tempestades del alma y del mundo, alcemos los ojos al cielo y repitamos con la Iglesia entera: Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Oh María Auxiliadora, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla. Tú sola has destruido todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestras tribulaciones, defiéndenos del enemigo. Y en la hora de nuestra muerte, acoge nuestra alma en el paraíso. Amén. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam. Quiero llegar